Soy Florencia García Long, realizadora, directora de esta peli, que es una peli documental. Es un largometraje que ya empecé hace varios años a trabajarlo, que lo filmamos con el equipo acá en Neuquén en el año 2019 y que después tuvo todo su derrotero de proceso de postproducción. Es una película financiada por el Inca en una parte. Es difícil llegar con el Inca a hacer una producción completa, pero bueno, fue parte súper importante porque fue un proceso también de validación a la hora de que decidieron financiar el proyecto. Es una historia de mujeres gitanas, de una comunidad gitana de Neuquén. Es una familia, pero que es una familia que pertenece a una comunidad. La historia comienza principalmente por uno de los personajes principales, que es Karina. Karina Miguel es la primer gitana abogada del país, según su madre del continente, pero eso ya es más difícil de probar. Pero bueno, a conocer su historia, que es como un elemento de tracción de una historia con H minúscula. La historia está hecha bastante con historias del H minúscula, es decir, historias singulares, de mujeres concretas, en este tiempo concreto que estamos atravesando. Pero son 3 generaciones de esta familia y es un tránsito en esa interioridad. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidiste poner la mirada no solamente en una colectividad, en una comunidad, en un pueblo como es el pueblo gitano, sino la idea de tomar justamente una mujer como el eje central de la historia? Viste que hay cosas de las cuales uno entiende más por qué las traccionan de la manera que traccionan a uno, y hay cosas que entiende menos. Habían algunos elementos que eran claros, que para mí me convocaban, que tenía que ver con un proceso de transformación en el marco de una cultura, en una comunidad tradicional, que tiene estos elementos así de cierta atmósfera, ¿no? La colectividad gitana tiene esa atmósfera que convoca a conocer, a saber. Son muy cuidadosos de lo propio. Y bueno, hay un montón de historias que se tejen alrededor, y montones de retratos de distinta índole, de gitanos de aquí o de allá, que yo suelo ver las películas de Kusturica y verlos por la calle, y esa lectura de manos y preguntarse quiénes son y cómo viven, pero que fuera de mujeres. En particular, esta historia particular de Karina me convocó por ese proceso de ruptura de los mandatos y de transformación, encarnado por una mujer, que es siempre más difícil, ¿no? Más difícil ser mujer en general, para acceder a ciertos lugares, para tener ciertos procesos, digamos, en términos de legitimación, de portar la voz, ¿no? Para las mujeres es más difícil. Entonces, bueno, como mujer me identifico con esa otra mujer que hace eso. Y por otro lado, bueno, siempre me convocó la exploración en esa diversidad. Me parece que nos enriquece sumergir en la diversidad, porque nos descubre también, nos hace espejo, nos descubre, nos muestra cosas de uno o de una. Entonces, después, claro, quise empezar a hacer resonar esa voz de ella con esas otras voces de las que forma parte, de las mujeres que hablan, de las mujeres que sienten de maneras distintas, ¿no? Porque también esa tentación que tenemos de los gitanos son así. No, hay montones de formas de ser gitanos, ¿no? Hay montones de maneras de ser mujeres dentro de una comunidad, de un colectivo. Y no todas buscan lo mismo. No todas buscan lo mismo, no todas tienen las mismas expectativas y están dispuestas a resignar lo mismo, porque siempre cuando se cambia hay algo que se gana, pero también hay algo que se resigna. Y esa tensión entre lo que se gana y lo que se resigna, cuando se cambia, es un poco el eje de exploración, que nos pasa a todos, ¿no? Que nos puede hacer eco y nos puede resonar a muchos o a muchas que estamos en la vida, ¿no? En el camino de la vida, que
que siempre nos ponen estos dilemas, y por dónde caminamos, y por dónde, qué sostenemos que no. Y son un grupo de mujeres marcadas por distintos elementos en su propia historia que indagan sobre eso, ¿no? Y cada una tiene su pequeña lucha, como nos pasa también a todos, y tienen algo para decir, que eso también es interesante, ¿no? Porque cuando uno habla, yo creo que siempre me pasa, ¿no? Que veo a la gente y digo, cada uno tiene su mundo interno, ¿no? Y hay una riqueza en esa interioridad. Y si uno conociera y cuáles son los determinantes, y cuáles son las luchas, y cuáles son los sufrimientos, y hay una parte en la que todos somos lo mismo, ¿no? Ella, yo, vos, somos todos tallados por la misma materia. Pero después, claro, cada singularidad, en cada tiempo. Porque la sociabilización también fue distinta. Pensando en esto que decís, Flor, ¿cómo viviste entonces ese proceso que seguramente comenzó siendo una película y terminó siendo otra, ¿verdad? Sí. Hay un hilo invisible que creo que estuvo a lo largo de todo este proceso, ¿no? Por un lado, indagar adentro de cada una, encontrar momentos de intimidad y de exploración profunda de lo que forma parte del mundo interno, ¿no? En el marco de un mundo externo y cultural. Siempre estuve esa intención, un poco quizás también por ser psicóloga, me interesa esa interioridad. Y por otro lado, sí pasé de pensar, digamos, más el camino del héroe, que era en mi primer acercamiento estaba esa idea del que tiene un proyecto y que lo encarna y que lucha por eso y que tiene un logro, que lo transforma, y empezar a salir de ese relato que era, ¿no? Un poco más lineal, y hacerlo dialogar con otros relatos internos. Por eso es una película coral, y donde las otras mujeres, ¿no? Y los otros personajes que forman parte de la película van mostrando otra cosa, van contando también sus propias luchas para mantener, sus miedos a perder, lo que preservan, ¿no? Y el enorme valor que tiene, la riqueza enorme que tiene ser parte de una comunidad que tiene algunas cosas que parece que son a veces atemporales, ¿no? Pero que por otro lado te plantean cosas muy sencillas y simples y enormemente humanas, como, no sé, nosotros a los viejos los cuidamos, ¿no? Los viejos viven con ellos, ¿no? Y hay alguien que cuida a la persona grande, no va a morir solo alguien, eso no forma parte de su cultura. O el concepto de familia, la idea de familia, y infinidad de elementos que son de una riqueza muy interesante, que forman parte de una cosmovisión también distinta, ¿no? Pero eso, pasó de ser más esa historia, si se quiere, más lineal de un personaje, a ser una historia coral que uno va y viene, ¿no? Que te quita de un lugar del juicio, decir, esto es, así se vive, ¿eh? Ojo, este es el relato, esta es la historia que hay que hacer, esto es progresar. Y de pronto es como, bueno, no sé, si vos me preguntás hoy, yo digo, no sé, no estoy tan clara, no estoy tan segura tengo algunas claridades respecto a la manera en la que yo elijo vivir, ¿no? Y a las cosas que yo le doy valor, pero no podría decir que esos son valores universales. Esos son valores particulares, y creo sí que por supuesto sentirse con el poder de poder tomar las propias decisiones y hacer el rumbo y elegir el rumbo de vida, y eso me parecen cosas súper importantes en la comunidad de la que yo formo parte. Entonces quizás esto pueda ser discutido, si se quiere, ¿no? Bueno, porque habría que hay un relativismo cultural. Y no sabría en qué posición ponerme respecto a ciertas cosas. Ciertas cosas quizás no las elegiría para mí, pero estoy tallada con esta historia, estoy tallada con esta biografía. Es muy difícil ponerme a pensar desde la mirada. Sí, Karina cuenta en un momento
ella, un impacto muy fuerte que tuvo en la universidad fue mirar a la gente y la edad que tenían, y lo dice maravillosamente. Y si yo veía gente de 30 estudiando, y yo pensaba, ¿qué hace esta gente acá? Si yo tengo primos de 18 que tienen casa, auto, plata, hijos, y ¿cómo vas a tener 30 años si todavía estás estudiando en la universidad? Era como, le rompió la cabeza. Porque para ella fue eso. Esto era completamente algo fuera de lo esperable en su cultura. Que los niñitos desde pequeños ya están desarrollando habilidades de compra y venta de autos, ¿no? Hay un niño que tiene los autitos y ya saben cómo vendértelo. Entonces, con los anteojos del otro, esto de ponerse en los zapatos del otro para ver cómo mira el mundo, ponerse los lentes del otro para ver cómo mira el mundo, es un ejercicio que implica sacarse mucho de lo propio, y a veces es difícil porque estamos limitados por la propia mirada. Eso fue, si se quiere, de algún modo, esa diferencia, o por lo menos lo que hablábamos al principio de una intención, y luego lo que ya viene a la intención, que es la acción, ¿no? Seguramente, así como Karina tuvo su momento de inflexión en la universidad, vos, como paya, como les gusta a los gitanos decir, ¿cuál fue tu punto de inflexión en este proceso creativo? De la mirada que tenías a la que se fue transformando. Bueno, conocerlas, ¿no? Convivir un poco. Salirme un poquito aparte. No ponerme las polleras, pero estuvimos a punto. Y entender, digamos, parte de la configuración como de la vida del otro. Es decir, esto no es reductible a mis propios parámetros. No se reduce a... Yo tengo que hacer el ejercicio de... Independientemente de que uno tiene un punto de vista, creo que el punto de vista hay que ponerlo en discusión. ¿Desde dónde estoy contando? Sí, creo que fue progresivo, esa aproximación progresiva. Por eso ese tiempo de inmersión en la historia previa a filmar, y de ir preguntándome, bueno, ¿qué quiero saber? ¿Sobre qué quiero indagar? Y cuáles son qué elementos no estoy viendo, ¿no? Como preguntarme, el punto de inflexión fue principalmente conocerlas a ellas en su interioridad, digamos, ¿no? Y decir, y plantearme que no quería hacer un documental, que no quería hacer una película. Porque uno puede hacer con el material lo que quiere, ¿no? En el sentido, digo, respetando para mí ciertos valores éticos y de dignidad. Digo, yo tenía claro que no quería exponerlo a nadie a un retrato para otros, ¿no? Y de que fuera respetuoso y de dignificación. Sin que eso signifique que uno no pueda poner sobre la mesa las propias contradicciones, los propios conflictos que atraviesan, ¿no? No es un retrato institucional de la comunidad gitana. Tampoco es ir y mostrar ¿no? Para alimentar, digamos, el morbo o el prejuicio, o esos lugares comunes que son más difíciles por ahí de acceder o de comprender de por qué es algo así como se forja a lo largo de la historia de una comunidad vinculada con los rituales. Pero creo que con esa claridad por lo menos de que no quería hacer nada que expusiera al otro en un lugar donde no se siente identificado estar, pero que también por otra parte soy paya, entonces construyo desde un lugar. Hay muchas cosas para hacer con esa materia, esa materialidad que el registro fílmico te permite, ¿no? Uno puede montar y hacer decir, y siempre creo que lo que busqué es, en un momento fue no cerrar, no quiero sobresignificar. ¿Cuánto hay de tu propia historia, Flor,
le contamos un poco a la gente que es verdad que también naciste en Suecia, que viniste a Argentina a los 6 años, que tu familia debió exiliarse en Estocolmo y que esa vuelta para ellos fue un venir por primera vez tuyo. ¿Cuánto crees que se refleja la historia de estas mujeres o la historia de Karina en tu propia historia? Creo que digamos, transitar la adversidad ha sido algo que ha marcado a mi familia, como a muchas familias, pero mantener esa idea del núcleo fuerte, ¿no? Que es el lugar donde te sostienen. Digo, tanto Karina como mis padres y nosotros como hijos e hija, digamos, tuvimos eso, ¿no? Un contexto adverso, hay un lugar de refugio en Suecia y esa fuerza de la familia, ¿no? De ese lugar. Pero también es cierto que a mí en lo personal, la búsqueda sobre esos elementos que hacen a la pertenencia y la identidad, ¿no? Y esos de alguna manera transfigurar los bordes, ¿no? de la identidad y cómo se construye la identidad, ¿no? La identidad, la pertenencia, esos bordes también a veces de la pertenencia. Lo que hacemos en nombre de la identidad. Lo que hacemos en nombre de la identidad. Digo, uno se configura por varias identidades, ¿no? Yo soy hija de exiliados, y soy hija en el exilio, entonces soy sueca y también soy argentina y también soy mujer y también soy madre y soy esposa y soy profesional y soy artista y soy tantas cosas, y a veces uno no es nada y es todo y es un montón y es poquito. Digo, no son cosas unívocas, entonces indagar en una historia en donde está en crisis esa identidad también, porque está como peleándose. Se puede ser esto y también se puede seguir siendo aquello, ¿no? Un poco la lucha que hoy, bueno, por supuesto ya 20 años después de haber transitado ese proceso, Karina ya está en una posición muy distinta, pero ella piensa en el legado para las próximas generaciones de mujeres gitanas. Y esta pelea de se puede ser profesional, o se puede trabajar, o se puede elegir ser madre soltera. Gaby, que es la hermana de Karina, que también estudia Derecho y ella trabaja, y es gitana, y tiene un hijo, y es una madre soltera. Y esa también es otra lucha, ¿no? Ella quería ser madre, y no necesariamente venía de la mano de tener una familia clásica. Y entonces se va abriendo camino. Entonces, y seguir siendo, bueno, también puede estar dentro de lo que somos, ser así, ¿no? Las redefiniciones de uno. A partir de justamente esas redefiniciones que mencionás, pienso, alejándote ya un poquito de lo que es la obra en sí, que además inaugura un lindo tiempo de viajes, de presentaciones. ¿Cuál crees que es el verdadero aporte que haces a nuestra sociedad, a nuestro lugar, a nuestro territorio? ¿Qué mirada, con qué nos vamos a encontrar cuando veamos Ella va de largo? Por un lado nos vamos a encontrar con un universo de intimidad, en un entorno, en un contexto distinto, atípico si se quiere, con otras reglas, ¿no? Como otras reglas, son otras reglas. Y ahí opera la intimidad, y opera la interioridad, y opera la emocionalidad, y los deseos, y los proyectos, y las búsquedas, y las luchas. Y creo que, bueno, visibiliza, pone voz a mujeres que forman parte de una cultura que está bastante invisibilizada, que es difícil de reconocerla como propia, en el sentido de la propia comunidad amplia en la que vivimos, que son aquellos que viven en ciertas zonas, que tienen ciertas prácticas. Bueno, es
golpear un poco ciertos prejuicios. Es como eso, hacerle... sacudirlos. Decir, a ver, ojalá que alguien entre a mirar la película y salga de ahí haciéndose algunas preguntas, ¿no? Que genere eso, ¿no? Que genere, por lo menos en ese espacio-tiempo, que es esa resonancia que algo provoca adentro de uno, abra algunas preguntas, ¿no? Ese es el espacio-tiempo que llamás, que todavía lo decís tímidamente, es justamente lo que logra el arte. Y ese espacio-tiempo es lo que va a lograr tu película, que ya es un hecho. Así que me parece que se auguran muy buenos tiempos primero para nuestro arte, para la película que va a integrar nuestro tejido cultural, sino también para un pueblo que, como bien decís, sigue siendo casi un pueblo de segunda, dentro de los cánones sociales que rigen este sistema, que determina quién es el que va en primera línea y quién va en la segunda. Ese yo creo que es tu gran aporte como artista. Muchas gracias, Flor, por lo que has hecho, por esta película que, como te decía, le auguramos el camino más lindo, más reparador también, para quienes han tenido siempre cierto recelo de lo distinto. Bueno, muchísimas gracias. Y ojalá que sí, que esos augurios sean así, y que haga este camino. Te agradezco un montón.